Juego de la Muerte con Bruce Lee y Kill Bill, The Whole Bloody Affair serán nuestros temas en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Buenos días, tardes, noches, lo que sea para ustedes. Charlie. Yo soy Charlie del Río. Qué gusto saludarte, Ivanovich, y qué gusto de poder platicar lo que tendremos en la mesa de nuestra charla de crossover en esta semana a propósito de, es que no sé si decir estreno o reestreno de Kill Bill en la pantalla grande. Estreno. Esta nunca se ha estrenado. Es que sí. O sea, ya hemos visto Kill Bill en la historia completa de la película de Quentin Tarantino en 2 entregas cinematográficas, Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2, pero nunca habíamos visto Kill Bill completa, o como le llaman ahora, porque inclusive en nuestras carteleras en México el subtítulo queda en inglés, The Whole Bloody Affair, todo el asunto sangriento, en una sola entrega, que además, y eso creo que será interesante, tiene algunas cuestiones, no, el hecho de verlas de forma continua, un poco reeditada o un alguito reeditada para darle mayor consolidación y solidez como una sola película, como originalmente estuvo concebida. Entonces, sí, pues tenemos ese tema. Y algo interesante que nos pasó y que tú resolviste de una manera muy rápida, Quentin Tarantino es un cineasta multireferencial. Parte de su autoría en el cine, parte de su estilo personal que nos ha transmitido a lo largo de sus películas es echarnos encima una multitud de referencias de la cultura pop, del cine, de la música, de los cómics, de la televisión, de todos lados. Y entonces era como complicado decir, bueno, de una película o de un par de películas como Kill Bill, ¿cuál elegimos? Y la opción que tú sacaste inmediatamente me parece la más apropiada, Ivanovich. Esta película yo tengo muchas ganas de verla desde Cannes 2003, creo que es cuando se presentó allá la película, en esta versión extendida que es la visión original de Tarantino. Y mira, Charlie, Harvey Weinstein cometió muchos crímenes muy atroces, muy feos, fácilmente el menor de ellos, pero no por eso no deja de ser crimen. Decirle a Tarantino que cortara esta película en 2 porque nadie iba a querer ver una película de 4 horas. No sabemos si tenía razón o no el señor, pero por default todo lo que haya hecho Harvey Weinstein apesta. Entonces, no nos dejó ver la visión original de él, y desde aquel entonces Tarantino siempre dijo que tenía su Whole Bloody Affair listo, y que pues creo que hay una versión en DVD o en Blu-ray japonesa. De vez en cuando se proyectó en Cannes en 2006, se ha proyectado como por aquí y por allá, pero siempre ha sido esta cosa que pues los que somos fans de Kill Bill y de Tarantino siempre hemos como esperado a ver en qué momento la podemos ver. Y entonces pues sí es muy emocionante poderla ver. Sí tiene varias cosas diferentes, ya platicaremos de los detalles un poquito más adelante, pero sí, pues es emocionante por eso. Y juntarla con esta, pues sí, es que, ¿cuál, no? Porque, como lo dijiste, ¿no? Vamos a hacer un crossover con todos los westerns, todas las películas de Kung Fu. Entonces, seleccionar esta creo que era la que más se mencionaba en más lugares. Y pues está padre verla. Yo la verdad es que nunca había visto, sigo sin haber visto ninguna película de Bruce Lee. Si acaso he visto ¿cómo se llama la serie? El Avispón Verde. He visto capítulos del Avispón Verde, pero no, en realidad no estoy familiarizado con él, más allá de lo que cualquiera está familiarizado con él, ¿no? Entonces fue muy bonito poderla ver y me emociona ver las demás, pero pues si quieres entremos en tema para ver qué nos pareció The Game of Death, una película de 1978, cuando ya se había muerto Bruce Lee. Sí, ahí está, ahí hay un tema muy interesante.
no deja de tener su parte sórdida, pero sí quiero regresar tantito a este asunto del por qué uno de ellos lo tendremos en pantalla, ¿no? El icónico traje amarillo jumpsuit que utiliza Bruce Lee en Juego de la Muerte, que es como se llamó en español en México, pues es el que emula el personaje de Uma Thurman en la película de Kill Bill, volumen 1 o ahora The Whole Bloody Affair. Y no nada más es eso, hay parte de la estructura de la cinta que tiene mucho que ver con Game of Death, con Juego de Muerte, pero visualmente el hecho de que en uno y en otro póster de las películas esté o en las imágenes que tanto las que se publicitaron de la película o de ambas películas tienen este traje icónico en todos lados, es también con la que recordamos a ambas. Yo nada más hago un pequeño paréntesis. En Cinemanet, Rosalina Piñera escogió Operación Dragón, Enter the Dragon, como la película, ¿no?, que quería platicar con nosotros cuando hice ese ejercicio con varios colegas, incluyéndote, Ivanovich, de películas que hayan sido, ¿no?, relevantes en nuestra formación de cinefilia personal en infancia y o adolescencia, y ella escogió ese. Entonces platicamos, ahí está ese episodio, a ver si te paso es más, cuando estemos hablando aquí en el podcast, ya está ahí un link por ahí para que puedan acceder a ese episodio, ¿no? De Enter the Dragon, que también es una cosa, es un deleite increíble. Pero bueno, Game of Death, efectivamente, Bruce Lee muere. Yo creo que casi siempre podemos decir que todas las muertes son prematuras, ¿no? O sea, no quisiéramos que nadie se muriera. O sea, se acaba de morir Robert Duvall a los 90 y tantos años, y no dijéramos, bueno, pobre, no vivió tanto. No, sí, vivió una vida enorme, ¿no? Pero bueno, es un hombre que siguió trabajando muchísimos años. Había una nota por ahí que, un dato curioso, perdón que me desvíe, es que me llamó mucho la atención, que me mandó Antonio Camarillo, de que ya ves que hay medios de comunicación, periódicos internacionales que tienen obituarios y notas sobre la muerte de gente años antes de que mueran porque no saben cuándo se van a ir. Bueno, en la industria a esos les llamamos sopilotes. Exacto, esas sopiloteadas o esos sopilotes, bueno, había desde hace más de 14 años de Robert Duvall, no es cierto, había desde hace más tiempo, pero hace 14 años se murió uno de los escritores de esos sopilotes, entonces, sí, ahora digo, ¿no? Te vuela la cabeza cuando alguien puede tener tanta longevidad y que la vida no está comprada. Bruce Lee fallece a los 32 años de edad, después de haber realizado 4 películas, 4 y cachito, porque conforme fue ganando momentum, fama, primero local en el mercado asiático, en Hong Kong y demás, y que empieza a llamar la atención de los grandes estudios, ya había su tercera película, la escribe y dirige, ya estaba preparado para hacer esta de Juego de Muerte, y ya había empezado a filmar algunas escenas cuando ya recibe la llamada de un estudio gringo, que era lo que se esperaba, para invitarlo a hacer Operación Dragón o Enter the Dragon. Entonces interrumpe Game of Death para hacer Operación Dragón, hace Operación Dragón y muere. Entonces, en esos años posteriores a su muerte se rescata lo que ya se había filmado, terminan editando una suerte de película Frankenstein, porque pues como era poquito lo que había realizado, pues le crean otra historia, utilizan a más de un doble de cuerpo o de actores para interpretarlo y se finge ahí un accidente donde el rostro le cambia y hay tomas de espaldas porque además son acróbatas y artistas de artes marciales quienes lo sustituyen, y pues realmente lo único que tenían en común era no como un doble, que es el mismo tamaño, está delgadito, es asiático, pero los rostros son distintos, o sea, notablemente distintos, y de repente hay unos efectos ahí, ponen hasta un cartón de la cara de Bruce Lee en algún momento en una escena junto a un espejo que es desquiciante, y el personaje de la película en esta nueva historia que se arma con esos pedacitos y con lo que se filmó con los otros actores, hay una parte en la que el personaje de la película que interpreta a Bruce Lee se muere y utilizan imágenes del velorio o del tema funeral del propio Bruce Lee en la película.
Entonces tiene así hasta sus situaciones inquietantes. Es una película completamente dispareja. O sea, no hay manera de verla y poner una buena calificación, pero al mismo tiempo es tan mala que es hipnótica. Y es hipnótica porque estamos viendo escenas de Bruce Lee en la plenitud de su fama, de su arte marcial y de su arte como interés por confeccionar sus propias películas. Entonces, bueno, el resultado, insisto, increíblemente disparejo, pero un documento impresionante. Yo no sabía, toda esta historia que ya investigué después, yo no la sabía antes de ver la película. Lo único que sabía es que es la película en la que él estaba trabajando cuando se murió. Entonces yo algo así me imaginé que alguien más la había terminado, pero no estaba consciente de cuánto más le habían tenido que añadir y cuánto había cambiado la historia. Esta esencialmente es una historia de venganza y creo que además del traje amarillo, que es lo que más los conecta a ambas, esa historia de venganza creo que es la que más conecta con Kill Bill. Y curioso porque pues, Bruce Lee ni se enteró de esa historia de venganza. Lo que sigue la historia, lo que dijiste, matan a este personaje o creen que lo mataron y él se dedica a ir a cazar a las personas que lo dieron por muerto. Sí, y al igual que el personaje de la novia de Kill Bill, ¿no? Va teniendo encuentros uno a uno con cada uno de ellos y en cada uno de esos encuentros son distintos estilos de pelea, que también es lo que sucede en Kill Bill. O sea, ahí está, no solo es el traje amarillo, pues. Y estaba padre porque en la historia original él tenía que llegar a descubrir unas joyas o algo así, me parece, pero el chiste es que era un edificio, iba subiendo de pisos, entonces en cada piso se iba encontrando a un boss diferente, y el primero, que me encanta, porque aquí en la película que vemos al final no es el primero, pero pues sí tenía más sentido que fue el primero, porque es el menos hábil. Me encanta ver a Kareem Abdul-Jabbar ahí. Tú sabes que yo soy muy fan del básquet, entonces verlo luchando, yo sabía que era estudiante de Bruce Lee, no sabía qué tan lejos había llegado en su educación. Está chistoso, está padre verlo, se ve que le echa ganitas y sí entiendes por qué alguien tan alto tendría cierta ventaja. Que si no me equivoco, hay una película de Tarantino donde discuten eso, ¿no? Una pelea con alguien muy alto, creo. Ahorita No, me sonó sí, esa conversación. a ver si lo encuentras porque no la recuerdo específicamente. Amigos, hola, soy Iván. Me estoy metiendo a la grabación original para decirles que la película en la cual yo estaba pensando es El Club de la Pelea y es una conversación que están teniendo Tyler Durden y el personaje de Edward Norton en el que discuten personajes históricos con quienes les gustaría pelear. Y Tyler Durden dice Abraham Lincoln porque es muy alto y dice las personas altas tienen un gran alcance. Eso es lo que estaba pensando. Me acordé algunos días después, pero quise meterlo aquí. Adiós, continuemos con el show. Pero sí, es un dato increíble. Había sido su alumno, estaba avanzando en el circuito de su carrera en el básquetbol. Se le invita a esta que es su primera participación de Kareem Abdul-Jabbar cinematográfica. Y lo más simpático de todo es que es como de humor involuntario. Una de sus primeras escenas, ya en esta película terminada, en una de esas peleas, porque tiene dos peleas con dos distintas personas, Kareem Abdul-Jabbar, utiliza un movimiento de básquetbol para pescar a su oponente, que empieza a subir unas escaleras y él brinca y en lugar de encestar, agarra la cabeza para bajar al piso al contrincante. Entonces, bueno, me moría yo de la risa y por supuesto que no podía dejar de pensar en otra de las participaciones cinematográficas de Kareem Abdul-Jabbar, prácticamente, ¿no? En menos de una década después, en ¿Y dónde está el piloto? Que es uno de los pilotos, de copilotos de la aeronave, y todo el tiempo un chavito le está diciendo, pero tú eres Kareem Abdul-Jabbar, ¿no? No, claro que no lo soy. Y cuando se desmaya y lo jalan,
se le cae el traje de piloto y abajo trae tu traje de básquetbol. Entonces, son esas bromas de verdad que solamente ni dónde está el piloto podían suceder. Pero bueno, aquí estamos hablando de su participación con humor voluntario y con humor involuntario. Y creo que pero el humor involuntario también, o sea, sí la es muy divertida. Creo que yo no me la pasé mal viéndola. No sé si es necesariamente la película de Bruce Lee con la que está padre que sea tu primer acercamiento a Bruce Lee, pero pues ya lo fue. Y Ya lo fue. me la pasé muy bien, me divertí viéndola, te digo, incluso sin saber todas estas cosas que habían sucedido, de las cuales me enteré después. Creo que, digo, funciona razonablemente bien. Me gusta mucho la onda de los diferentes trajes de color. Yo no sabía cómo él terminaba, porque empieza la película y ves a los villanos o a un grupo de villanos, y uno de ellos es quien trae el traje amarillo, su Ajá. compañero uno verde y así diferentes colores. Entonces yo decía, ¿cómo va a terminar Bruce Lee con ese traje? Como Power Rangers, Ivanovich. Sí, tal cual, claro. Como villanos Sí. Power Rangers en motocicleta. Ajá. Toda esa historia que inventaron para poder decir de dónde salió el traje, que después él se lo pusiera para fingir ser uno de ellos, porque lo que filmó Bruce Willis Bruce Lee ya estaba así, ¿no? Con Sí. ese traje, que él lo eligió por ser sumamente vistoso y para que se notaran mucho más claramente todos los movimientos de artes marciales que él hacía. Y Wow. porque además una parte del estilo de estas películas de artes marciales, por las que se empezaron a distinguir con personajes del estilo y la talla, el talento de Bruce Lee, era no cortar, no jugar con los cortes para que parezca que la acción, no, que tuvieras que la cámara no está cortando y que patea patea al otro, se va para acá, o sea, toda esta coreografía de peleas que había, que era impresionante. Ahora, cuando tú hablas de un edificio de 5 pisos, propiamente es una pagoda, que él en sus viajes vio y que quería integrar, y todo parece indicar, porque hay por ahí también un documental de Arrow que dura el doble de la película original, que habla sobre todo este asunto Ah, del detrás de wow. cámara previo de Juego de Muerte, de Game of Death. Y una de las cosas que decía es que nunca terminó de amarrar, o sea, Bruce Lee empezó a filmar porque Karim Abdul-Jabbar tenía otro compromiso y lo llamó para poder filmar sus escenas antes de que se comprometiera, y llamó a varios de estos personajes de las artes marciales con los que se iba a enfrentar para tener cubierta esa parte, mientras terminaba de armar el concepto que era de verdad la intención hasta filosófica de ir adaptándote a las problemas. Hay declaraciones de él, ¿no? De que era un tema de irse adaptando a las adversidades que tuvieras. Y por eso es un estilo distinto de pelea con cada uno de ellos. Y por eso era ir avanzando de piso, que es avanzar de nivel, que ya Claro. después se convirtió en el estilo de los videojuegos, donde tú logras un nivel y te vas al siguiente y sigues para arriba hasta que llegas al final, ¿no? Aquí tuvieron que transformar esa historia, como dices tú, en una historia mucho más convencional de venganza para lograr llegar con el villano principal en el último nivel, ¿no? Y que tuviera, como siempre, una caída espectacular, como suelen sucederle a los villanos. Pero sí había una intención conceptual mucho más interesante. No, nunca sabremos si la habría logrado o no, pero sí, al menos había la intención de que fuera de esa manera. O sea, él no nada más era cultivar el aspecto físico, sino también el espiritual, ¿no? Y tener una filosofía de vida y de trabajo. También está ahí una escena con Chuck Norris, que también fue de sus alumnos y con el que ya había participado en películas. Entonces, pues digamos que es un esfuerzo interesante por recuperar esas escenas y tratar de darles forma, y al final, bueno, pues también termina convirtiéndose en un éxito la película, con todas esas, creo que genuinas objeciones que se le pueden poner. ¿Se debe o no se debe culminar una película de esta manera, ya que el artista ha fallecido? ¿Se debe alterar lo que él originalmente intentaba hacer? ¿Se deben utilizar escenas reales de su ataúd para Eso sí poder, está bien. está muy fuerte, para poder representarlo? Y sin embargo, ahí está, por cierto, quienes tengan esa curiosidad de checarlo, la película está disponible a la renta en Amazon Prime Video, y déjame te digo en cuál otra, porque eran al menos dos plataformas donde se encontraba, y creo que sí,
vale muchísimo la pena poder tener la oportunidad de echarle un ojo, sobre todo con todos estos antecedentes. Apple TV Plus. En Apple TV Plus también está a la renta. En estos momentos que estamos grabando el podcast está a 40 pesitos, entonces no me parece que sea un gasto mayor por entrarle a este tema que sí me parece tiene su cuestión, pues, hasta de análisis histórico del personaje. Sí, claro. Sí, es una pregunta interesante el qué tanto, o sea, sobre todo se vuelve más interesante y problemática la pregunta de qué tanto se vale. Es que el que se debe, eso es más problemático, ¿no? Se pregunta si algo se debe o no se debe hacer, pero qué tan padre está el terminar el trabajo por alguien, ¿no? Continuar en él cuando ya desaparecieron. Y se vuelve todavía más problemática ahorita con la inteligencia artificial y todas estas cosas que están haciendo. Ya hay actores que están firmando, cediendo sus derechos de imagen a empresas para que continúen trabajando con ellas, ¿no? Me acuerdo que hace ya varios años, mucho antes de la inteligencia artificial, se hicieron comerciales con, me parece que Audrey Hepburn, con Frank Sinatra, con estrellas de aquella época, anunciando creo que una cerveza o algo, y ya era problemático. Entonces ahorita que ya puedes replicar la imagen y voz de alguien y hacerlos hacer lo que sea, sí se vuelve todavía, por un lado, una fuente de ingresos para sus herederos, pero por otra sí levanta todas estas preguntas de, pues no sé, de autenticidad, de arte, creo que es bastante interesante y va a continuar sucediendo, y llevan la conversación que tuvimos con George Lucas de si se vale o no entrar a arreglar tu propia obra ya a un extremo. A otro nivel, claro. Sí, Bueno, si me dices cómo describiría esas preguntas inquietantes, claro, porque son todo lo que estás diciendo, pero también hay un aspecto moral allí claro. que tener. Mira, por ejemplo, ya ves que viene un nuevo concierto de Soda Stereo, ¿no? Donde la presencia de Gustavo Cerati, todavía no sé los detalles, pues será en audio, en imágenes y no sé qué más vayan a hacer para que él esté, en comillas, presente en eso, ¿no? Claro. La gente que yo conozco más fanática de Cerati y de Soda Stereo no van a ir. O sea, no les interesa ir a ver eso. No es Gustavo, no está Gustavo, ¿no? A Claro. quien aquí en México vimos muchísimas veces. Mi primer concierto al que fui en mi vida fue un concierto Soda Stereo. ¿A poco? Wow. Por tus rumbos, en una universidad ahí en Lomas Verdes. No sé En si la era UVM. o sea, no me atrevería a decir el nombre porque no sé. Era pues, hacia arriba de Lomas Verdes, un campo de fútbol con pasto La UVM. enorme. Llegamos desde la tarde y andamos todos ahí sentados. En la tardecita noche empezó el concierto y no sé si fue una de las primeras veces que vino Soda Stereo, seguro. No sé si la primera. Y a Wow. mí me llevaron, yo no sabía quiénes eran. Entonces, lo terminé viendo muchas veces después, evidentemente, ¿no? Pues en Coachella hace ya varios años estuvo el holograma de Tupac. Creo que ABBA o alguien también cantó con sus versiones jóvenes. Ya estos hologramas ya están. Digo, ahí es menos problemático porque son ellos vivos, ¿no? Pero Tupac sí está muerto. Michael Jackson también lo estaban haciendo. Sí, sí se va a poner muy, Sí, en fin, hay un tema, muy ¿no? rara la Pero onda. bueno, la cuestión es cómo lo resolvieron en ese momento. Ahora, la parte que a mí me parece, y repetiré la palabra porque aplica todavía más inquietante, es que mientras estaba yo observando la película, veía las similitudes que esta ficción combinada con la vida de Bruce Lee tenían con la vida de Brandon Lee y con las Yo ficciones en también, las que participó Brandon Lee. Me sí, quedé estupefacto porque sí. en Game of Death, Juego de Muerte, hay una escena. Juego de Muerte trata sobre un actor famoso de artes marciales, Billy, que se enreda con un sindicato, con una organización criminal, que quiere, pues, no, quedarse con parte de su dinero y a través de la intimidación, quedarse con su lana. Y él trata de no depender de ellos. Entonces, como no se deja, pues entonces deciden matarlo y para matarlo aprovechan que van a filmar una escena en la que
un grupo de maleantes, varios disparan simultáneamente, entre ellos se cuela uno de los ayudantes de los malvados, un cómplice, pone una bala verdadera en eso y le dispara en el momento en el que él está brincando en acción. Le da en el rostro, ahí es donde se presume muerto, y ahí es cuando le hacen la operación de rostro y su cara queda como la de Bruce Lee, porque el rostro nuevo es el de Bruce Lee, ¿no es así, Ivanovich? Sí. Los previos eran los otros actores que lo habían sustituido, y en algunos casos con máscaras y con disfraces, y este cartón que te digo que se ve ahí súper rarísimo, con tomas de otras películas o escenas que habían sido filmadas en esos extreme close-up a los ojitos. O sea, se nota la disparidad de pietaje que se utiliza en la película. Sí, pero... Bueno, muy impresionante, pero eso es lo que le pasó a Brandon Lee en la realidad. Sí. Cuando estaba filmando El Cuervo y que hay toda esta, ¿no? Es una de esas terriblemente famosas muertes en filmación. Y que además, como ya estaba la película muy avanzada, pues toman la decisión de terminarla y utilizar uno de los primeros esfuerzos de sustitución digital para ponerlo en otras dobles de cuerpo, en otras dobles de espaldas, para a terminar de armar la película. Entonces, pero además el otro paralelismo, Ivanovich, que me parece importante en términos de trayectoria, es que Bruce Lee estaba pasando de hacer sus propias obras para el mercado asiático cuando recibe este llamado para lanzarse al cine hollywoodense. Brandon Lee hizo muchísimas películas tipo B. Además, me parece que es increíblemente digno de reconocerse el esfuerzo de alguien que puede ser opacado por la fama de su padre y que dice, yo voy a aprender artes marciales, yo voy a entrar al cine de acción, o sea, sí quiero, soy hijo de mi padre y ver que yo también puedo seguir ese mismo camino. Y justo después de haber hecho esas películas B, tiene la oportunidad de hacer El Cuervo, que ya era una película de primer nivel. Y ahí es donde fallece, también a muy temprana edad. Me parece de veras escalofriante todo este asunto y las similitudes de la realidad, de la vida real y de las ficciones de las películas. Sí. Bueno, y que el Cuervo sea un hombre que regresa a vengarse de la gente que le hizo mal, tanto en el cómic como en la película, como en las distintas versiones que hay del Cuervo. Sí, yo también en esa escena de cuando le disparan, sí, también pensé inmediatamente en Brandon Lee, sí, es como difícil no ver esos paralelismos. Pero bueno, al final creo que la película, a mí, siento que, por tus comentarios, siento que me funcionó más a mí que a ti. A lo mejor sirve no saber nada de todo lo que ya platicamos. Me quedan muchas ganas de ver las demás películas de Bruce Lee, que yo sospecho que en un futuro cercano lo voy a hacer porque sí me quedé con más ganas de esto. Y pues es una gran entrada para empezar a hablar de Kill Bill, que creo que es una película que, como muchas veces ha hecho Tarantino, toma todos estos referentes, les da una pintadita, una shineada y los presenta de una forma pues novedosa para públicos más jóvenes, para públicos que no conocen las referencias originales. Y pues lo hace de una manera muy, muy cool, siento, ¿no? Hablar de Tarantino ya, hoy en día ya se ha vuelto un personaje problemático o más o menos problemático por diversas razones. Una de ellas es sus comentarios que nadie le pidió ser sobre, pues no, déjate, sobre Israel, sobre otros actores, miembros de su industria, a quien no tenía por qué estar insultando. Entonces, esa arrogancia con la que siempre se ha manejado, pues es como rara, pero en mi opinión, no sus comentarios de Israel, por supuesto que eso no, pero en mi opinión, sus comentarios sobre su propio cine, de la misma forma en la que Iñárritu también es súper arrogante, pero por un lado dices como, pues, o sea, pues sí, medio se lo ha ganado, ¿no? O sea, como que yo al menos siento que sí, pues sí, le doy chance de su arrogancia porque pues sí, ve las cosas que ha hecho que al menos a mí me llegaron mucho de cuando era muy chico, y sí, Kill Bill es una de mis películas. El año pasado que estábamos coqueteando con la idea de hacer
nuestra lista de 100 mejores películas de este siglo. Kill Bill estuvo en mi top 20, Kill Bill completa, porque yo no las separo, nunca las he separado, porque necesito más espacios en esa lista. Entonces sí la manejaba como una sola y siempre, no en el top 10, pero sí en el top 20 de mis películas favoritas. Entonces sí es una que yo pues quiero mucho y me gusta mucho la película. Forzada y forzosamente separada, aunque digas yo no la separo, a nosotros cuando la vimos, Ivanovich, tuvimos que esperar un año para ver Sí. la siguiente parte. Se notaba a leguas que era una misma película que había sido filmada de manera corrida y sin embargo logró darle en esta, porque al final sí tuvo que tener un trabajo no fue nada más la parto a la mitad y aquí están las dos partes, ¿no? Sí hubo un trabajo de edición, de, pues, digamos, la forma en la que divide en episodios la película y pone unos títulos, ¿no? Donde nos va presentando algunas cosas que son parte de los cambios que terminan teniendo ahorita y que nosotros posteriormente decimos, bueno, pues sí queremos verla de corrido y ponemos el back to back, una tras otra, Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2, que lo hemos hecho con la ventaja de que en casa sí podíamos hacer escalas que la vejiga exigía en su momento, Sí. ¿no? Que son las únicas quejas que yo tengo cuando las películas tienen esta duración. Siempre se agradece un intermedio como lo solía haber en exhibiciones cinematográficas antaño. Antes era como muy... era donde se acababa el rollo, más o menos a la mitad de la película. Entonces podían quedar inclusive a la mitad de una frase, ¿no? Era terrible. Pero bueno, había ese momentito para poder salir, estirar las piernas, baño y regresar a ver la película, ¿no? Entonces, sí es una gran oportunidad ahorita. Ya que estamos publicando este podcast, ya está estrenada la película Kill Bill, The Whole Bloody Affair, esta película de Quentin Tarantino que tiene como su base elemental este tema de la venganza tan recurrente en la literatura y en el cine, tan siempre bienvenido con las audiencias. Definitivamente está pues el asunto de que hay una satisfacción, tú que eres psicólogo, Ivanovich, hay una satisfacción a la hora que nos proyectamos con alguien que efectivamente puede saldar cuentas de alguien que normalmente además los villanos y maldades que vemos en las novelas y en la ficción cinematográfica son tremendas, ¿no? Son contundentes. Pero bueno, creo que es una forma de proyectarnos y sacar, ¿no? Esas inquietudes que tenemos, que es un gran entretenimiento. No se puede negar esa parte. En ese sentido, además de Game of Death, la otra gran referencia, que tiene Kill Bill es una película que se llama Lady Snowblood del 73, que justamente es sobre una mujer que está buscando la venganza sistemática con sus enemigos. Película japonesa, están la capitulación, ¿no? La forma en la que presentan capítulos y demás. Y bueno, esta estética japonesa que también retoma Tarantino para estas películas o esta película de Kill Bill en particular. Entonces, Kill Bill y Lady Snowblood son, sin lugar a dudas, dos de las grandes referencias que tiene la cinta y que inclusive hay música de Lady Snowblood que está también utilizada, porque es otra cosa que le gusta reutilizar mucho a Tarantino, ¿no? Operación Dragón también, ¿no? La estilización de las peleas están más también del lado de lo que sucede en Operación Dragón, una película ya más confeccionada para un público internacional y no a un público más de nicho como las otras tres películas, los otros tres largometrajes previos a Game of Death. Al final solamente son esas 5 películas. Si queremos contar Game of Death como película, que también es algo que creo que los puristas podrían estar en contra, está el uso de la música del Avispón Verde, esta sensacional canción de Al Hirt, que con instrumentos de viento nos ponen, ¿no? Con una gran emoción y que era el inicio de la serie que se llamó El Avispón Verde y que es retomada aquí para una escena. Pues Bruce Lee era Kato en la serie del Avispón Verde, una serie que salió como especie de serie paralela o spin-off del éxito rotundo que tuvo Batman en los 60s en la televisión e inclusive llegó
a estar Kato y el Avispón Verde en episodios junto con Batman y Robin de Adam West en aquellos tiempos. Entonces, al final de cuentas son todos estos referentes. Ahí están los Crazy 88 con los que pelea la novia, Uma Thurman en Kill Bill, tienen la máscara de Kato también. Entonces, en fin, no acaba uno, Ivanovich, de contar con todas estas referencias que tienen que ser, que lo que hace muy bien Tarantino no es nada más imitar, es unir como en una gran historia, en una historia muy interesante, poder presentar distintos estilos estéticos, narrativos, anime, ¿no? O sea, animación japonesa, grandes peleas y distintos tipos de coreografías, los referentes de los que inclusive las referencias directas que pueden hacer en los diálogos, ¿no? O sea, tal persona, ¿quién te parece? Te pareces a Charlie Brown. Y esta mujer que se ve como villana de Star Trek es fulanita de tal, ¿no? De repente esas voces en off o diálogos que nos hacen explicar, ¿no? Como en Pulp Fiction, que pueden estar hablando de la diferencia entre una Big Mac en Estados Unidos y cómo se vende en Europa. Entonces, creo que eso es algo que hace siempre muy dinámico el cine de Tarantino, y ver esta película finalmente unida como estaba concebida originalmente, pero que creo que al final habrá quedado, siento yo que sí quedó con una mejor edición de la que pudo haber tenido ese momento, considerando la experiencia que ha tenido en todo este tiempo el propio Tarantino. Me parece que termina siendo un lujo especial poder apreciar Kill Bill en la pantalla grande como una sola cinta en The Whole Bloody Affair. Sí, hay varias cosas que a mí de eso se me hacen muy interesantes y que vale la pena mencionar, como los cambios o las cosas que se añadieron para esta versión de The Whole Bloody Affair. Ahorita mencionabas la pelea que tiene Uma Thurman con The Crazy 88 en el salón y que vemos en blanco y negro. La razón por la cual la vemos en blanco y negro en la película que conocemos es porque si la dejaban a color había tanta sangre que le tienen que poner una clasificación que se conoce como NC-17, que es no la puede ver nadie menor a 17 años, mientras que si no se veía tanta sangre le podían poner la famosa R, para la cual sí puede entrar cualquiera de cualquier edad, siempre y cuando esté acompañado por una persona adulta. Entonces aquí la podemos ver a color. Podemos ver también la secuencia anime, que es la historia de Oren Ishii, la podemos ver mucho más larga, que es pues, como la historia más completa de ella. Y lo que mencionabas de la música, a mí el tema de la música de Tarantino siempre se me ha hecho muy interesante, porque él ha sido muy explícito en que no le gusta utilizar música original. En general no manda a hacer música original y únicamente utiliza música de películas que le gustan o que le parece apropiada. Siempre he dicho siempre ha dicho algo así como: si ya existe esa música, ¿por qué mandaría a hacer algo nuevo? Y ya me imaginé la escena con la canción que conozco. Y creo que le ha funcionado muy bien, al igual que las referencias que hace. Sin embargo, sí creo que es de estas personas que hacen algo tan bien que otras personas lo quieren hacer y ya no funciona igual. Sí, es muy claro cuando hay cineastas que quieren hacer lo mismo y pues solamente funciona una vez. Es como un truco que te funciona una vez y le funciona a una persona. Alguien más que lo quiera hacer, nada más parece que está copiando a esta persona original. Entonces es una muletilla que siento que demasiados cineastas han agarrado, como la onda de sacar música de otros lados o hacer tantas referencias a cine pasado, que se vuelve algo cansado de ver, y algo que para la gente que está haciendo cine ahora sí es como un poquito, pues es un atajo narrativo y emocional que puede pesar, pero digo, a él creo que sí le funciona muy bien, y la forma en la que maneja estas referencias a la cultura pop que mencionas, las referencias explícitas, como que mencionan a Charlie Brown o lo que sea, también es algo bien padre que él ha logrado meter en sus películas. Y creo que eso es lo que a mí más me gusta de Kill Bill y en general del cine de Tarantino, que es muy claro que
él se está divirtiendo mucho. No es el tipo de cineasta que sufre sus películas, como alguien más que mencioné antes en este capítulo. No Claro. le pesa hacer cine. Ser artista no es este enorme peso que carga sobre los hombros y cómo voy a lidiar con ser un artista en este mundo. No, él está ahí para entretener, para hacer algo divertido, y se ve que en el set se están divirtiendo mucho. No tiene la menor, no le causa el menor problema de pronto de tener la narrativa para meter una voz en off que nos explica algo que no tenía otra forma de explicar. Creo que lo hace un poquito de más en esta película. No creo que sea su mejor guión. Creo que sí tiene varias cositas que pudo haber como refinado un poco, pero me gusta mucho el espíritu con el que está hecha, que sí se ve que se estaban él y todos ahí divirtiéndose tanto como nosotros nos divertimos viéndola, siento. La razón por la cual le funciona a él y no funciona cuando es una simple imitación es por el bagaje cultural que carga. Es una Claro, persona que ha consumido una gran cantidad de cultura con un gran conocimiento, de cultura popular, un gran conocimiento, una extraordinaria memoria y una facilidad para asimilarla y replicarla, yo diría, no solo comercialmente, sino también artísticamente. O sea, cuando tú tienes este tipo de referentes, también se vale magnificarlo. O sea, el traje que usa Uma Thurman es más brillante y más amarillo que el de Kill Bill, que el de Bruce Lee, pero es porque estamos ya no con esa otra óptica. La claro. forma en la que se utiliza la música de Al Herder para el Avispón Verde en la película se convierte en una música de transición de un viaje, ¿no? Desde que se compra un boleto de avión hasta que se llega al destino, donde se vale tener atardeceres rojos, donde el avión esté rozando prácticamente los edificios de Tokio, donde puedas viajar cómodamente en tu asiento del avión con una espada samurái a tu lado, ¿no? O sea, cosas absurdas que se ven increíble y que suenan padrísimo y que terminan emocionándote. No es nada más hacerlas porque sí o replicar porque sí. Es cuando entiendes de dónde viene y hacia dónde quieres tú llevar esas referencias, ¿no? Lo que Claro. mencionabas ahorita del anime de Lucy Liu, que está un poquito extendido, está igualmente más violento, es parte de lo que sí termina siendo una película más violenta con esta entrega total que tenemos ahora, y este recurso del blanco y negro y de las sombras que utiliza desde el volumen 1, cuando se estrenó en el 2003, no nada más cumple esa función de, pues, para que no nos quiten esta clasificación, sino que también le pasaba eso a las películas de artes marciales de décadas anteriores en el mercado asiático. Ah, no podemos poner sangre, pues la hacemos en blanco y negro. Ah, se ve muy violento, pues entonces nada más que se vean las sombras de la gente peleándose. Y termina convirtiéndose eso, cubrir esas necesidades en recursos artísticos, cuando los tienes bien concebidos y lo haces bien. ¿No crees, Ivanovich? Claro, y eso ha pasado en la historia del cine muchísimo. O sea, el ejemplo más famoso de todos es Tiburón, ¿no? Que las restricciones que suceden en el set hacen que tengan los cineastas que solucionar las cosas de alguna forma, y esa solución, que fue medio improvisada, resulta ser la clave que hace que toda la película funcione, se vuelve un referente para siempre. Hablando de como el impacto que tuvo Kill Bill no en la vida real, pero en la historia, tú sabes, ya les platiqué que yo he estado viendo mucho Mythbusters porque están en YouTube todos los episodios de Mythbusters y hacen un episodio en el que tratan de la segunda parte, que por cierto, los cambios, la mayoría de los cambios son en la primera parte. La segunda parte, que es más un western, casi no tiene, no tiene alteraciones de la versión que conocemos. Pero hay un momento en el que entierran a Uma Thurman y se sale golpeando el ataúd, Ataúd. ¿no? Lo golpea con 3 centímetros o 10 centímetros y se logra salir ahí. Eso lo replicaron en Mythbusters para ver si era posible y no es. Amigos, no Pero lo es. Hubiéramos imaginado que no, no, por el peso, la madera, la distancia que tenía, por más que nos hicieran un flashback para demostrarnos cuánto había entrenado ella y cuánto había sufrido con esa técnica.
pero en la película es totalmente creíble. Claro. O sea, está acorde a las reglas de la película que estás viendo, así como en esa misma película se pueden llevar sables samuráis en un avión. Así Claro. de sencillo. Ese es el asunto. Cuando tú te logras involucrar en el universo de la película que te están presentando, es que los realizadores lograron su propósito. Y creo que eso se agradece. O sea, a mí por eso me gusta el cine, porque voy a ver cosas que jamás sucederán en la vida real, pero que en la ficción cinematográfica existen y existen en ese momento en el que estás viendo la película. Es lo que me fascina, ¿no? El ejemplo típico que se convirtió en eslogan de una película, que es la de Superman a finales de los 70s, es: ¿creerás que un hombre puede volar? Sí, en ese momento así era Ivanovich. Y me parece que eso es parte de la magia de la ficción cinematográfica. Otra parte que hace muy bien Tarantino y que refleja en sus películas como parte de este ser multireferencial, está también el rescate de personajes, actores o gente de la industria que finalmente las llama para que se incorporen a la película. Sonny Chiba es un actor del cine japonés que es mencionado en los guiones de Tarantino desde True Romance, una de las primeras películas que no dirige, la dirige Tony Scott, pero es que un guión de él y que es fabulosa. Y el personaje protagónico se la pasa hablando de Sonny Chiba, porque le encantan sus películas y las va a ver al cine y demás. Bueno, aquí trae a Sonny Chiba para que interprete al fabricante de las espadas, a Hattori Hanzo, ¿no? El hecho de elegir a David Carradine como Bill, pues tampoco es casual. David Carradine, que interpretó por muchísimos años al personaje principal de la serie Kung Fu, que aquí hasta los polivoces no hacían humor, no parodiaban, que era, no sé si alguna vez viste eso, Ivanovich, o si alguna vez viste Kung Fu. Sí, son muchas preguntas. Kung Fu sí la vi. Bueno, he visto capítulos. Los polivoces sí sé quiénes son. Nunca he visto el sketch de Kung Fu de los polivoces. Bueno, para quienes no lo sepan, Kung Fu era una serie que era técnicamente un western de un individuo que se la pasaba errante en el viejo oeste estadounidense, pero que había sido forjado en el lejano oriente con las artes marciales. No nada más con eso, sino con las filosofías y estilos de vida. Entonces se convertía como un vengador, como un alguien que rescataba situaciones, episodio tras episodio, interpretado por David Carradine. Y en cada episodio tenía los flashbacks de cuando estaba con su maestro, que el maestro estaba en un salón oscuro, rodeado de velas, y le daba las grandes lecciones de vida al joven personaje. Y siempre le decía mi pequeño saltamontes, ¿no? No, tal cosa, sí, mi pequeño saltamontes. Los polivoces recreaban eso, y nada más con que veas a los polivoces, uno caracterizado como el maestro y el otro como el alumno, y diciendo, sí, mi pequeño saltamontes, ahora harás tal cual cosa, te morías de la risa, pero bueno, ahí está también el humor referencial que se puede hacer hasta en televisión, y que, en serio, los polivoces no dejaban una piedra sin mover de muchas fuentes en los términos referenciales. Entonces, era la unión de la cuestión de artes marciales y de filosofía oriental con el lejano oeste, que al final es eso. Toda la primera parte de la película, como dices, es de artes marciales y después se convierte en un western. ¿Quién mejor para llevar ese papel? Pues tendría que ser encarnado por el mismísimo David Carradine. Creo que eso es algo muy padre. También hay otra estrella del cine clásico de Kung Fu que se llama Gordon Liu, que aparece en un doble papel aquí en la película. Es decir, ahí están todos estos rescates. Yo metería en los rescates de Kill Bill a la propia Daryl Hannah, que tuvo sus momentos de gloria en la década de los 80, lo mismo estuvo como Pris en la película de Blade Runner, que como La Sirena en Splash junto con Tom Hanks, y muchas otras películas, y de repente como que la dejamos de ver, y aquí regresa más madura con este personaje como una de estas mujeres que enseña y manipula el personaje de Bill para sus fines criminales, ¿no? Entonces, pues el hecho de ver, así como John Travolta fue un rescate
o sea, de verdad que lo trajo de vuelta en el caso de Pulp Fiction. Y además lo pone a bailar, ¿no? Habiendo sido John Travolta un actor que pues 2 de sus principales películas está bailando. Ahorita me acordé que creo que es Daryl Hannah, si no, una de ellas, todas tienen nombres de serpientes, se llama Black Mamba. Y el personaje de Kareem Abdul-Jabbar en Game of Death se llama Mamba. Es mi contribución. y ya, ¿no? Ese tipo de detalles. Pero creo que Black Mamba era el de Uma Thurman, ¿eh? Sí, okay. Sí, porque hasta Vivica Fox, ¿no? Le dice, yo debía haber sido Black Mamba, ¿no? Porque era la única, ¿no? Afroamericana del equipo. En fin. Oye, entonces. Pues si no les da chance, amigos, de ir a ver The Whole Bloody Affair al cine, porque los boletos vuelan. Está cañón. Vean las 2 juntas al menos, creo que sí vale la pena volver a verla. Hagan el intento, está padre también porque se convierte en un juego de, este cine ya se llenó, a ver en qué horario la puedo encontrar. Yo creo, por lo que vi en este primer día, Ivanovich, ya de completo película estrenada, con la forma en la que se fueron los boletos, ojalá y tenga yo razón, y que el interés de la gente se manifieste así. Yo creo que la van a alargar. O sea, está en cine comercial, está en cadenas comerciales, pero sí están 1 o 2, pues dura 4 horas. Entonces está 1 o 2 funciones al día. Hay que andar buscando boletos, pero eso puede significar que pues nos dure un poquito más de semanas en la cartelera. Por cierto, que si no quiero irme sin que digamos el dato, aquí traigo la cartelera cinematográfica 80-89 de Jorge Ayala Blanco y de María Luisa Amador, para platicar del estreno de Juego de Muerte en México. Si bien es del 70, o sea, se estrenó internacionalmente en el 78, Game of Death en México se estrena hasta el 28 de mayo de 1981 y estuvo 4 semanas en cartelera. Estuvo en el Cine Cosmos, en Insurgente 70, en el Cine Jalisco, Plaza Satélite 70 se llamaba en ese momento, y varios más, como decían aquellos anuncios radiofónicos de cartelera cinematográfica. Entonces, eso es la forma en la que Juego de Muerte estuvo. De Kill Bill, pues ya no hay cartelera de los 2000 de estos libros, no llega hasta el 99 la historia que tenemos, pero bueno, tenemos claro que sí fue un estreno más o menos simultáneo en muchos países, tanto el volumen 1 como el volumen 2 de Kill Bill. Oye, ¿te sabes tu película favorita de Tarantino? Es tan móvil, es tan maleable como tus listas de las películas del año. Siempre está en los primeros lugares Pulp Fiction, porque sí, la primera vez que la vi, o sea, y las siguientes veces que la he vuelto a ver me sigue encantando, pero cuando vi después, porque además vi primero Pulp Fiction y después vi Perros de Reserva. Perros de Reserva me parece una genialidad. Me asombra además que es una película tan de corte independiente que se nota que todo el meollo del asunto está en el guión y en los diálogos y en las actuaciones, que es envidiable y me parece un gran ejemplo. Y una de las películas que más me gusta y que la he llegado a poner en número 1 es Bastardos sin Gloria. O sea, me parece que cuando llega Tarantino a hacer Bastardos sin Gloria, ya está en un manejo absoluto y en un dominio de su quehacer cinematográfico. Porque la mayoría de las partes de tensión que tiene la película antes de los arrebatos de violencia, que son propios de su cine, son momentos de calma tensa alrededor de una mesa. En la casita, en esa campiña francesa, en el sótano de un bar en Alemania, en un restaurante francés. Entonces, es impresionante ese manejo que tiene y el atreverse a jugar con la historia, con H mayúscula, ¿no? De cambiar hechos históricos, en convertirla, ¿no? Como la mayoría de sus películas, en un tema de venganza, perdón. Me parece fascinante. Y estoy haciendo trampa porque parece que voy a decir todas, ¿verdad? Sí. Pero nada más ya con estas, o sea, al final son 3. Pulp Fiction, Bastardos sin Gloria y Kill Bill, volumen 1, porque sí siento que para el volumen 2 o para la segunda parte de la película, el ritmo cambia mucho y se aprecia muchísimo eso, pero a mí todo el ímpetu
que tiene la película, o toda la primera parte de la película ahora, que antes era el volumen 1, tiene que ver con esta consecución de estas venganzas. Y a mí, a partir de que empieza a sonar el avispón verde, y es la 8ª ocasión en la que la repito en este episodio, es así increíblemente emocionante. Para mí... ¿Y tú? No, para mí yo también me debato, pero no entre tres. En mi número 1 siempre están bailando Bastardos sin Gloria y Había una vez en Hollywood. Me debato entre esas dos. A mí me encanta Bueno, Había una vez en Hollywood, que sé que a mucha gente no le gustó tanto, pero yo ese es el tipo de película que puedo ver y ver y ver, como es más una hangout movie, como que están así pasándola bien, me fascina. No, pero yo creo que a ti y a mí, y a muchos cinéfilos, pues, o sea, lo digo porque a ti, obviamente, después de décadas de dedicarnos a estar cubriendo cine y haber estudiado comunicación y dedicarnos a esto, es un deleite increíble ver Once Upon a Time in Hollywood. A mí siempre se me olvida que le ponen Había una vez en Hollywood en vez de ponerle Érase una vez en Hollywood, haciendo referencia, ¿no? A todos los títulos de como les pusimos en México, ¿no? Desde Érase una vez en el oeste, después, ¿no? En fin, es de verdad lamentable que haya esa falta de memoria. No, déjate de eso. Es como es un atentado a la memoria colectiva. A eso me refiero. Pero no solo de las otras películas, así las cuentos de hadas, así empiezan. Es todo el Claro, punto. pero claro, exacto. Pero sí, como Érase una vez, ¿no? En los cuentos, pero en el cine creo que quien lo usa así por primera vez para ponerlo en otro contexto completamente distinto es Sergio Leone con Érase una vez en Hollywood. Claro. No, en el oeste, pero sí. En el oeste, perdón. Ay, en el oeste, perdónenme ustedes. O sea, también ya empiezo a tener yo aquí mis lapsus en este momento. Es pero que bueno, ustedes no saben esto, amigos, pero estamos grabando a las 4 de la mañana. Son sí, las para que salga el 4:44 episodio de la mañana. Para que salga el episodio a tiempo. Y poder cumplir, y además es una cosa que sí quiero reconocer, que hemos logrado que tú tuvieses intención desde el inicio, Ivanovich, con Crossover, de tener una constancia con el día de lanzamiento del episodio. Así que bueno. Déjenos sus comentarios. Eso implica sacrificios que, bueno, salió ahorita por mi lapsus, pero lo disfrutamos muchísimo. Bueno, entonces te debates entre Once Upon a Time in Hollywood y Inglourious Basterds. Inglourious Basterds. Ok, mira, sí. Ahí tenemos ¿Y Pulp Fiction no queda no es una contender? En el top no, o sea, Pulp Fiction sí es, o sea, digo, son 9, ¿no? Está en el top 10 Pulp Fiction. No, pero no es de las que más, no pondría hasta arriba. O sea, me gusta más Django sin cadenas, me gusta más Perros de Reserva, y en una de esas sí es la que menos me gusta, Pulp Fiction, porque ahorita pensando en Death Proof, también me gusta mucho Death Proof. Es increíble. Sí, no sé. Bueno, a ver, yo sí soy de los que, por más que veo Jackie Brown, no termino de encontrarle el encanto. No termino de encontrarle el encanto, y hay gente muy apasionada de Tarantino que no, es la mejor. Bueno, o sea, no. O sea, de verdad la vuelvo a ver y digo, a ver, está Robert De Niro. No hay manera de poder pasar esta... y con todo el homenaje, con la participación de Pam Grier como Jackie Brown, el homenaje a los Blaxploitation Films, Robert Forster, oye, Bridget Fonda, que me parece una figura fantástica del cine de los finales de 80s y 90s, ¿no? En una de sus últimas participaciones, no sé si es la última, porque pues dejó la actuación, se nos desapareció. Y ya que estamos hablando de estas otras versiones, échense la miniserie en la que convirtió The Hateful Eight, que está en Netflix, como miniserie de varios episodios, 2 o 3. La película me gusta, pero la serie que hizo me fascina. Sí. Me gusta mucho The Hateful Eight también. O sea, yo de verdad sí, hay una frase que dice: no tengo carta aborrecida para tal tema. La única sería mi prietito en el arroz, qué feo dicho,
es, no, peor aún cuando voy a decir, no, ya no lo voy a terminar de decir, porque se prestaría a todo tipo de malinterpretaciones. Sí, ya. Mi menos favorita déjalo. es Jackie Brown. Sí, estoy de acuerdo. A mí Jackie Brown sí, no, la última vez que la intenté ver, la verdad sí me aburre mucho, no, bye. Pero Sí. Robert Forster tiene un personaje muy similar en Breaking Bad o en Better Call Sí, Saul, en una de sí, las dos. Y me gusta más ahí. en ambas, En las ¿no? dos, ¿no? No. En las dos, porque es quien los saca. Wow, claro, sí, sí, sí. Qué Bueno, presencia tan fantástica la de Robert Forster en el cine. oye, ¿tienes algo para la sección otras cosas que vimos esta semana? Ivanovich, pues voy a sonar a disco rayado. Voy en el episodio 5, como todos, de A Night of the Seven Kingdoms. Como El todos, próximo todos en tu domingo, casa. 22 de febrero. No, nada más yo. Es el último episodio, porque solamente son 6 episodios. Y te voy a forzar la mano. Ojalá que podamos para la próxima semana. Ya me dirás tú, son episodios de media hora. O sea, es menos de lo que costó ver en tiempo The Whole Bloody Affair de Kill Bill. Es una cosa excepcional. Y sí me gustaría poder detallar por qué pienso que lo es. Y ojalá que termine bien. No veo por qué no pueda terminar bien. No veo por qué no pueda terminar bien esta primera temporada de A Night of the Seven Kingdoms. ¿Y con qué lo juntarías? ¿Con qué más No me lo sé, pondrías a ver? ya lo vamos, ahorita después lo pensamos con calma y O tranquilos. sea, es Todo. así, pero Hamnet, ni lo mande Dios. Por eso ya tú y yo lo discutimos y ya quienes nos hacen el favor y honor de acompañarnos ya se enterarán finalmente por cuál nos decidimos. Bueno, yo no vi nada, soy muy honesto. Bueno, sí vi algo, pero estoy viendo Girls de nuevo y Mythbusters, entonces no tiene ningún Y caso hablar de eso. también ya lo habías mencionado. Ah, ya sé que vi más por culpa tuya y me gustaría que sí la retomemos. Cuando hicimos el episodio de El Agente Secreto y del Secreto de sus Ojos, no mencionamos el remake estadounidense, el remake gringo Sí. que se hizo que se llamó The Secret in Their Eyes, en los ojos de ellos, ¿no? De sus ojos. Gran Y cambio, Hollywood, gracias. no, gran cambio, pero también es explicativo, porque la original también hay un juego ahí con los ojos de quién. No lo platicamos. Pero bueno, me pareció tan mal remake que sí es digno de platicarse. Entonces, no para que sea nuestro tema principal, pero si tienes chance en estas próximas semanas, Ivanovich, de ver esa, que tú me recordaste que existía y que yo me acordé que ya había visto y que por eso no la mencioné porque ni siquiera me acordaba de que existía y descubrí por qué no me acordaba que existía cuando la volví a ver, pero al mismo tiempo es todo enigmático por qué no funcionó en una versión estadounidense y al mismo tiempo muy explicable, ¿no? Porque tiene una serie de estrellas que participan en la película, el mismo Campanella tiene un crédito como productor ejecutivo, seguramente solamente por ser el autor de la obra original, pero bueno, sería tema como para platicarlo un poquito. Entonces, también vi eso. Y no te repito que estamos viendo aquí en casa, diario casi, Curb Your Enthusiasm, la serie de Larry David. Sí. Apenas vamos en la temporada 5, ¿no? Entonces, bueno. Pero te voy a anticipar algo que va a pasar, perdón, Ivanovich, ya para cederte la palabra y acabar esto. Estoy seguro que cuando llegue a los episodios del reencuentro de Seinfeld en Curb Your Enthusiasm, te voy a torcer el brazo para que hagamos unos episodios adicionales de Seinfeld, un episodio a la vez, para hablar de eso, aunque sea no, pero no hemos hablado de cómo participaron todos ellos, los principales actores con Larry David en Curb Your Enthusiasm. Piénsalo, no me digas nada, para que lo discutas con la almohada esta noche. No lo voy a pensar, nada. Bueno. Ya tuve suficiente de Seinfeld por el resto de mi vida. Y ya me estás obligando a ver una serie que no tengo el menor interés en ver y echaste al caño al más grande escritor británico que ha tenido este mundo, que es Shakespeare. Dijiste, también odio a lo Shakespeare. hacemos, podemos llegar a un acuerdo, pero bueno, no gastemos tiempo de podcast en nuestras rencillas, en nuestros pleitos domésticos. Bueno, vámonos entonces. Muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí o nos están viendo en YouTube, en Spotify
o en Apple o donde sea que escuchen ustedes esto. Déjenos por ahí sus comentarios, únicamente si son agradables, si tienen algo bonito que decir, díganlo. Si no, pues ¿para qué? No tiene ningún sentido eso. Nos escuchamos la semana que entra para hablar de algo misterioso. Yo soy Iván Morales y síganos en @ se me olvida el mendigo Instagram. Crossover Pod MX. Crossover Pod MX, donde les ponemos cositas bonitas sobre lo que hablamos aquí. Nos escuchamos la semana que entra. Bye, gracias. Muchísimas gracias, Ivanovich. Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como Charlie del Río Cineseries en los podcasts de Cinemanet, Cinemanet Plus en todas las plataformas, al igual que Crossover está en todas las plataformas de podcast y efectivamente en Instagram estamos como Crossover Pod MX y gracias. Hemos recibido mensajes muy bonitos que de verdad agradecemos de corazón y que nos encanta poder seguir compartiendo este gusto por el cine y esta forma de estar entrelazando. Hoy nos tocó dos cosas del pasado, pero a propósito de un estreno contemporáneo, Ivanovich. Así que nosotros, Ivanovich Morales y un servidor Charlie del Río, les estaremos esperando en nuestro próximo crossover con cine y más cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.